¿Cómo comenzó Corporativo NX a integrar la inteligencia artificial en la planificación estratégica empresarial? Muchas veces a los empresarios, dueños de startups o ejecutivos les cuesta mucho trabajo planificar porque toman tiempo, muchas veces no tienen los objetivos claros, no los pueden priorizar y a veces el descargar esos objetivos generales en objetivos específicos y en estrategias cuesta mucho trabajo. Y ahí es donde Corporativo NX, a través de la inteligencia artificial, los puede apoyar para hacer esa planificación estratégica rápido, completa y pues eficiente. ¿Qué diferencia a Corporativo NX de otras empresas en este campo? Que no somos solamente una empresa de tecnología, sino somos una empresa de inteligencia en negocios, que utilizamos la tecnología y la inteligencia artificial y otras tecnologías avanzadas para lograr esa eficiencia, o sea, esa mejoría en la eficiencia, ¿vale? Entonces, no somos una empresa solamente técnica, sino que tenemos una visión global de todas las áreas y buscamos que las empresas aumenten su efectividad, su productividad, disminuyan costos, aumenten ingresos a través del uso de la tecnología. Pero nuestro enfoque no está en implementar la tecnología per se, sino en generar beneficios hacia la empresa a través de la tecnología. Súper. ¿Por qué es tan importante planificar objetivos de forma estratégica? Los objetivos es básico para cualquier planificación. De hecho, hay una frase que dice: el que no planifica está planificando fracasar. ¿Okay? Entonces es importante tener la visión hacia dónde vamos y luego la planificación es el plan de acción, cómo vamos a llegar a eso. Y si no tenemos un objetivo que es la meta, pues no podemos llegar. Incluso cuando tienes el GPS, pues necesitas, o el Waze, incluso cuando tienes el Waze, pues necesitas ponerle el destino para que te marque la ruta. Eso mismo pasa en la vida y en los negocios. Definimos un objetivo y entonces ya trazamos la ruta para llegar a ese objetivo. ¿Qué papel juega la inteligencia artificial en mejorar este proceso? La inteligencia artificial nos ayuda mucho en mejorar los procesos de planificación. Número 1, para identificar los objetivos clave. Número 2, para priorizarlos. Número 3, para generar objetivos específicos. Ya que definimos objetivos generales, podemos seccionarlos por área y entonces generar objetivos específicos y después generar estrategias, que ya son planes de acción, ya digamos a nivel operativo, para poder lograr esos objetivos. Entonces la inteligencia artificial nos ayuda a tener un panorama global de todo eso e ir haciéndolo específico en mucho menor tiempo. ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a predecir tendencias del mercado o comportamientos del cliente? La inteligencia artificial tiene muchos usos y realmente... Me confundí de tema. ¿Me la repites, por favor? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a predecir tendencias del mercado o comportamientos del cliente? La inteligencia artificial es muy útil para predecir comportamientos o identificar tendencias de mercado. ¿Por qué? Porque puede analizar información muy vasta, o sea, grandes cantidades de información, las puede analizar y generar un output, generar ya sea un resumen, generar un promedio o hacer una extrapolación, es decir, un pronóstico a futuro de qué va a suceder teniendo estos datos previos. Entonces, eso es muy importante cuando queremos planificar. Entonces, eso es muy importante cuando queremos planificar porque nos ayuda a saber hacia dónde va la tendencia y poder tomar acciones con base en esa tendencia. Súper. ¿Qué tipos de datos son esenciales para que la inteligencia artificial haga predicciones útiles? Una pregunta muy importante es qué tipo de datos debemos de darle a la inteligencia artificial para que nos dé resultados útiles, porque el día de hoy lo que abundan son datos. Entonces, en primer lugar hay que identificar cuáles son los datos clave que nos pueden generar ese resultado que esperamos. Esos datos hay que saber medirlos también, porque puedes tener un dato que no es correcto, es una aproximación. Entonces, hay que definir, yo empezaría de atrás para adelante. ¿Cuál es el resultado que esperamos o qué queremos identificar? ¿Cuál es la tendencia o cuál es el pronóstico que estamos buscando? Y de ahí irnos hacia atrás a cuáles son los datos que nos pueden dar visión sobre ese panorama. Y una vez identificando los datos, hay que planear cómo vamos a medirlos y que sea una medición asertiva. ¿Qué ventajas ofrece la inteligencia artificial en la segmentación de mercados? La inteligencia artificial también nos puede ayudar a segmentar mercados porque es un error muy común que he visto sobre todo en empresarios nuevos, en startups,
que dice nuestro producto, nuestro servicio es para todo el mundo, ¿no? Y es muy bueno, o sea, es bueno abrir el panorama, pero siempre hay que segmentar porque no es lo mismo hablarle a una persona mayor que a un adulto, que a un joven, que a una mujer, que a un hombre. Entonces hay que segmentar el mercado y ahí la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho a que le podamos dar cuáles son nuestros productos y servicios y que nos dé casos de uso o que nos identifique buyers persona, que nos cree targets específicos de cómo ese producto o ese servicio que ya tienes lo puede aplicar diferentes perfiles. Y ya teniendo esos perfiles podemos hacer una segmentación ya mucho más específica. Ok. ¿Cómo permite la inteligencia artificial ajustar las metas a las necesidades de cada segmento específico? Algo importantísimo es que la inteligencia artificial es una herramienta súper flexible. Entonces, yo a veces lo utilizo incluso como un asistente, como un socio de negocio. Le digo que sea un experto en esta área y empiezo a conversar con ella para que me dé retroalimentación. Entonces, tú puedes pedirle que sea tan específico como quieras o que tome cierta área, cierto segmento y que te ayude a replantear los objetivos, que busque alternativas, que busque riesgos sobre ese objetivo. Entonces, es muy importante ahondar en ese objetivo para tener precisión en la planificación estratégica. Perfecto. ¿Qué herramientas de la inteligencia artificial recomendarías para monitorear los avances hacia los objetivos? Monitorear los avances hacia los objetivos es fundamental porque muchas veces se planea y queda una planeación increíble donde todo el equipo termina muy contento, el CEO, los C-levels, el dueño de la empresa dice no, la vamos a reventar el próximo año y luego la implementación como que empieza a bajar la energía y ya no hay seguimiento, ya no hay medición, ya no hay retroalimentación. Entonces la inteligencia artificial es muy buena para planificar, pero luego requerimos la automatización para que en todos los procesos que se están implementando tengamos ese feedback, esa retroalimentación del resultado. Primero, saber si sí se está implementando la estrategia, cuál es el resultado que está generando y poder tomar decisiones. Si va bien, entonces seguirle o incluso aumentar el esfuerzo en esa área para que sí se logren los objetivos y si no, replantear. Porque es cierto que una planificación estratégica no puede estar escrita en piedra. No quiere decir que ya planeaste y entonces todo el año ya te apegas al plan y no haces modificaciones. Estamos en un mundo súper cambiante donde es necesario ir midiendo y gracias a la automatización con inteligencia artificial podemos tener mediciones en tiempo real, podemos tener reportes por hora, por día y saber cómo van esos objetivos, si se están alcanzando o no y poder hacer ajustes. ¿Cómo ayuda el seguimiento en tiempo real a realizar ajustes más eficaces? De hecho, el seguimiento en tiempo real hay que tener cuidado porque es muy útil, pero a veces puede ser demasiada información. Entonces, incluso, por ejemplo, en los mercados financieros, ¿no? En tiempo real puedes ver cómo una divisa o una criptomoneda está cambiando de precio impresionante, pero cuando ves el panorama más grande, te das cuenta que esas fluctuaciones no son tan graves, ¿no? Entonces, lo mismo pasa cuando haces mediciones en una empresa. Si lo tienes en tiempo real, de repente puedes ver indicadores que se disparan. Es bueno para identificar problemas, o sea, puedes tener, si es en tiempo real, hay que definir rangos que sea aceptable, pero también tener un panorama más grande. Entonces, yo no siempre recomiendo reportar en tiempo real, porque puede ser más ruido del necesario, pero hay procesos en los que sí es importantísimo medirlo. Entonces, más bien hay que analizar primero en qué casos sí se necesita reportar indicadores en tiempo real o con qué periodicidad es necesario reportarlos. ¿Qué áreas de la empresa pueden beneficiarse más de la asignación optimizada de recursos con IA? La IA, la inteligencia artificial también nos puede ayudar a asignar recursos de manera óptima y realmente esto aplica para cualquier área. Hay empresas que están utilizando inteligencia artificial para definir cuántas sillas se utilizan en sus coworks o en sus empresas y poder reutilizarlas para disminuir el gasto, la energía eléctrica. Entonces, realmente no hay como un área específica. Ahora, yo a las empresas les diría, revisando sus estados financieros, vean en dónde están los mayores costos. Y puede ser la primera área con la cual comencemos para implementar inteligencia artificial, automatización y buscar reducir esos costos. Pero realmente es como si habláramos de, oye, ¿y el internet en qué área de la empresa le puede beneficiar? Pues en cualquier área, ¿no? ¿Cómo puede la inteligencia artificial mejorar la eficiencia en la gestión de presupuesto y personal? Otra área muy importante en la que la inteligencia artificial puede ayudarnos es en la gestión de presupuestos.
porque el tema económico es muy numérico y muchas veces no se tienen tantos indicadores como se pudieran analizar, y la inteligencia artificial nos puede apoyar para generar reportes, para analizar información y detectar justamente estas pequeñas tendencias o pequeñas fugas de dinero, o detectar en qué momento se puede incrementar los ingresos para aumentar esa eficiencia financiera. Y por otro lado, en el tema de recursos humanos, en el tema del personal, también se puede implementar en diferentes procesos, ya sea reclutamiento, capacitación, ambiente de trabajo. Realmente hay que definir un área específica donde se note algún problema o alguna necesidad, y nuevamente buscamos primero cuál es el objetivo a resolver. Con base en el objetivo diseñamos el plan, y ese plan, cuando incluye inteligencia artificial y automatización, pues es mucho más sencillo implementarlo. ¿Cuáles consideras que son los beneficios más importantes de usar inteligencia artificial en la planificación estratégica? Los beneficios más importantes de usar inteligencia artificial en la planeación estratégica, número uno, yo diría tiempos. O sea, la reducción de tiempo que puedes tener al tener acceso a la información en un solo lugar y preguntarle a una inteligencia artificial sobre esa información es abismal. Entonces, número uno, tiempo. Número dos, que sea una planificación completa. Es decir, que cubra todas las áreas, que tenga incluidos todos los objetivos, porque a veces cuando estamos planeando puede ser que se nos vayan algunas áreas. Entonces es importante que la inteligencia artificial sepa de antemano cuáles son las áreas en las que se va a buscar, y al final le puedes preguntar, ¿ya incluyó todas las áreas? ¿Están todos los subdepartamentos? ¿Están cubiertos todos los objetivos? Y ahí ya te puede dar retroalimentación si se está cumpliendo o no. Entonces básicamente tiempo, y que termine siendo una planificación completa. ¿Qué cambios han notado tus clientes después de incorporar inteligencia artificial en sus procesos de planificación? ¿Te lo repito? No, está bien. No, estoy pensando por qué no lo han implementado. No. Pues yo creo que sí, o sea, Jeremiah, o sea, ni siquiera lo tenían en la cabeza que tenían que planificar o que tenía... Claro. Una de las principales ventajas que nuestros clientes han visto al implementar la inteligencia artificial en la planificación, principalmente ha sido la planificación en sí, ¿no? Muchas veces por la operación ya una empresa sigue la tendencia, pero cuando nos detenemos a automatizar o a revisar procesos, a identificar objetivos clave, es cuando surge esta necesidad de planificar. Y lo padre es que es muy empírico, o sea, es muy natural, que se va dando en la entrevista, durante el trabajo, en el levantamiento, cuando estamos implementando la automatización, que surgen estas preguntas de ¿y qué harías si sucede esta situación? Porque cuando programamos, pues es necesario contemplar todas las situaciones. Y entonces ahí muchas veces el cliente no tenía presente esos casos y necesita crear un proceso, asignar recursos o prevenir. Entonces yo creo que la mayor ventaja es que se hace una planificación más a detalle. ¿Qué tipos de asesorías ofrecen en Corporativo NX para implementar estas herramientas? Y algo también importante es que en Corporativo NX damos estas asesorías, de hecho la inicial es sin costo, para que las empresas se puedan acercar con nosotros y saber cómo pueden implementar inteligencia artificial para planificar el próximo año, para sus procesos, con el objetivo de que reduzcan gastos, aumenten ingresos y produzcan mayor eficiencia y productividad en su empresa. ¿Qué pasos iniciales recomendarías a una empresa que aún no ha usado inteligencia artificial en su planificación? Muchas empresas ya están utilizando inteligencia artificial, pero la utilizan todavía a un nivel muy básico, digamos, ¿no? Donde algunas personas dentro de la empresa la utilizan como herramientas para reducir costos, para... No, otra vez. ¿La repites, por favor? ¿Qué pasos iniciales recomendarías a una empresa que aún no ha usado inteligencia artificial en su planificación? Hay algunas empresas que todavía no utilizan inteligencia artificial para la planificación. O sea, ya lo están utilizando para otras áreas, pero no para la planificación. La primera recomendación que yo les daría es que empiecen a utilizarla para identificar objetivos clave. Entonces, que identifiquen cuál es el dolor más grande de la empresa, dónde se les está yendo el dinero, qué procesos están tomando mucho tiempo, y que le pregunten a la inteligencia artificial cómo pueden mejorar esos procesos, cómo pueden mejorar esos objetivos, para que les dé ideas. Esa sería como la primera. Y la segunda es revisar los procesos para incluir automatización con inteligencia artificial. Porque inteligencia artificial en sí puede sonar simplemente a información.
o le hago una pregunta y me da información. Pero la clave de la implementación de la inteligencia artificial es dentro de una automatización, donde los procesos se logra que corran en automático, analizando información o tomando inputs que anteriormente solamente una persona tenía la información para tomar decisión. Ahora la inteligencia artificial lo puede hacer y lo hace más rápido, de menor costo y mucho más eficiente. ¿Qué objetivos crees que son más desafiantes para las empresas y cómo podría la inteligencia artificial ayudar a lograrlos? ¿Qué objetivos crees que son los más desafiantes para las empresas y cómo podría la inteligencia artificial ayudar a lograrlos? Hay varios objetivos que tienen las empresas, algunos de ellos son más desafiantes que otros, pero yo considero que los objetivos más desafiantes son aquellos que se desconocen. Es decir, una empresa muchas veces está muy enfocada nuevamente en su operación de día a día, en resolver problemas, los típicos bomberazos, el llegar a las metas, pero no nos detenemos a hacer esta planificación. Es tomar un espacio, tomar un tiempo, salirnos de la operación y ver la empresa desde afuera. Yo creo que ahí es donde la inteligencia artificial puede jugar un papel importante en darle la información de la empresa como está funcionando actual y preguntarle cuáles son las posibles áreas de mejora. ¿Dónde está habiendo esos errores que tal vez nosotros no los vemos porque ya estamos acostumbrados? Es como estar dentro del huracán, ¿no? No lo ves, entonces tienes que ir fuera para identificar los problemas y con eso entonces sí implementar soluciones. ¿Cuál ha sido un caso interesante o inspirador de éxito con inteligencia artificial en la planificación estratégica? Ha habido varios casos de éxito de la implementación de la inteligencia artificial en la planificación estratégica, pero en específico podemos hablar de un cliente que estaba con su proceso de venta, que era muy manual, muy operativo, pero al final de cuentas era también incierto, era muy disperso, porque aunque tenían claridad en la oferta de los productos y servicios que tenían para dar a los clientes, no tenían claridad en cómo levantar una cotización, cómo conocer a detalle las necesidades del cliente, y era un proceso que tardaba hasta 2 semanas en algunos casos, intercambiar correos, intercambiar llamadas, intercambiar mensajes de WhatsApp porque quedó una duda. Entonces, al hacer una planificación del proceso de ventas, se identificó eso y se crearon procesos específicos para cada cotización en este caso, y luego se implementó inteligencia artificial con automatización para que eso fuera en automático y el cliente recibiera su cotización en PDF por WhatsApp en menos de 24 horas.